Estamos ya de vuelta en Noticias a las 7 a.m. Empezamos ahora la entrevista del día, porque los partidos políticos no cesan. Pese a las sanciones, continúan en campaña anticipada. Faltan 8 semanas aproximadamente para que el Tribunal Supremo Electoral dé el banderazo de salida a la convocatoria de elecciones 2015, pero los partidos continúan haciendo todo tipo de campaña. Nos acompaña acá en el estudio Marvin Flores de Acción Ciudadana para hablar del tema. Hola Marvin. Buenos días. Gracias por la Bienvenido. 850 multas impuestas por el Tribunal Supremo Electoral el año pasado. Apenas estamos iniciando y nuevamente estamos hablando de una cantidad aproximada de 71.000 quetzales en multas, porque son 9.000 y tanto de dólares. Realmente es risible porque son 125 por cada ocasión en la que infringe la ley. Se habla que en esta ocasión están el partido líder, el partido Encuentro por Guatemala, Patriota y también el partido Libertador Progresista, que muy probablemente no vaya a la contienda electoral por lo que ha ocurrido recientemente, pero parece que nadie respeta la ley. ¿Es que es tan económico el tema que les da lo mismo o se trata de, vaya, descuidos? Tal vez están quitando en este momento publicidad en donde aparecería el rostro de alguien. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que lo que sucede es que tenemos una ley muy débil, una ley electoral y de partidos políticos sumamente débil, que cabal, como tú lo mencionabas, la máxima multa, el mayor monto que se puede poner es 125 dólares. Es decir, es una multa que se paga y se continúa violando. El tribunal optó por un mecanismo, el Tribunal Supremo Electoral, de imponer una sanción por cada vez que se viola la ley, pero aún así las multas son muy bajas, es decir, no constituyen un elemento disuasivo para los partidos. Le tienes más rentabilidad política continuar con la campaña anticipada, continuar posicionando sus logotipos, sobre todo algunas imágenes, y uno ve que hay una campaña anticipada totalmente disimulada, es decir, por un lado se promociona la imagen del partido, el logotipo, pero por otro lado se promocionan candidatos sin el logotipo del partido, pero se promociona la figura de la persona mediante libros que se escriben, mediante documentales que se publican, mediante vallas a nombre de fundaciones, mediante encuestas que no son reales, es decir, encuestas falsas. Entonces tienes una cantidad, un menú completo de revistas, incluso una que recientemente apareció que promociona la imagen de un candidato, que uno de los titulares era que podría ganar en primera vuelta, lo cual evidentemente de cara a las encuestas serias no es cierto. Entonces tienes un combo de artimañas, ¿no?, para violar la ley de una u otra forma. Ahora bien, el Tribunal Supremo Electoral meses atrás dijo: señores, quedan suspendidos precisamente por incurrir en campaña política anticipada. Sin embargo, poco a poco vimos como que el tribunal se fue flexibilizando, ablandándose, y hoy, mucho más cerca de la convocatoria oficial, mucho más vemos a los candidatos en plena campaña, pero el tribunal pareciera que ya aflojó un poco ahí la mano. Sí, bueno, ahí hay un tema que hay que analizar con detalle, porque el problema es que cuando un partido está suspendido no puede ni afiliar más personas, no puede hacer asambleas municipales, departamentales, nacionales, es decir, prácticamente queda como congelado. En pausa. Entonces, por ejemplo, en el caso del Partido Patriota, que es el que últimamente se le levantó la suspensión, no podía hacer asambleas si estaba suspendido. Entonces, también incluso si tú aparecías afiliado a un partido político que está suspendido, no te podías desafiliar porque el partido estaba suspendido. Era el caso de Valdizón. Es el caso también de Valdizón. Entonces, en el caso, el tribunal ahí se vio como en una doble trampa, por decirlo, o en una trampa, porque si continuaba la suspensión de muchos partidos, lo que iba a suceder es que no iban a estar legalmente los partidos listos, organizados, cumpliendo con los requisitos de ley para participar en el proceso electoral. Entonces, ahí nuevamente vamos al tema de la ley, que la suspensión es una medida buena, es una medida disuasoria efectiva, pero no es efectiva frente a un proceso electoral que ya se nos avecina y que para el 3 de mayo los partidos tienen que tener ya una serie de requisitos legales si quieren o pretenden participar en las elecciones. Entonces ahí el tema otra vez es la ley, hay que reformar la ley para poner sanciones más drásticas que les permita a los partidos quizá continuar con algunas actividades, pero que también sean disuasorias y no esos 125 dólares que son risibles. Marvin, pero todo el tiempo se ha dicho que
prácticamente el Tribunal Supremo Electoral es un anciano sin dientes, porque intenta morder y realmente no tiene peso por sanciones como estas y porque a veces terminan siendo sanciones morales más allá de cualquier otra cosa. Pero estamos ahora sí a las puertas de la contienda electoral. Se vislumbra también una campaña pues fuerte y muy férrea. Mira ahora la muerte del aspirante a la alcaldía de Jalpatagua en Jutiapa. Muchos dicen que se está dando un augurio para lo que viene. ¿Tú crees que de esa manera tan conflictiva vaya a ser la contienda electoral con un Tribunal Supremo tan débil como para tratar de ser el ente rector, el ente que regule esta situación? Sí, bueno, sí, yo creo que hay dos temas ahí. Primero, la debilidad del Tribunal Supremo Electoral, efectivamente, es decir, hay muchos temas que el tribunal quizá no va a poder controlar. Por ejemplo, un tema que nos preocupa es el tema del famoso acarreo de votos. El tribunal recientemente emitió un reglamento, una modificación al reglamento donde tú no puedes cambiar de circunscripción electoral para minimizar ese acarreo de votos. Sin embargo, el tribunal no va a poder prever, porque eso no le corresponde al tribunal, el tema de la violencia electoral, es decir, la quema de urnas, asesinatos de candidatos, eso ya le compete a otras entidades del Estado. El procurador de Derechos Humanos recién emitió un informe muy preocupante. Focos de conflictividad en Acción Ciudadana. También hemos hecho mapas de conflictividad. Uno los puede identificar muy puntualmente, municipios que uno pensará cuando uno los menciona, dice, bueno, ahí porque hay problemas, pero hay casos muy puntuales. Entonces sí creemos nosotros de que si el tribunal por un lado no pone orden en lo que puede poner orden, y si el resto de instituciones públicas no se organizan para contrarrestar esa violencia electoral, sí creemos de que se puede generar conflictos muy serios, porque la campaña cada vez tiene ribetes más violentos. Es decir, como se invierte mucho dinero, mucho recurso, incluso dinero ilegal, quien da ese financiamiento ilegal o incluso legal posiblemente no esté dispuesto a que su candidato o candidata pierda, y recurren a elementos como la violencia, la descalificación, el asesinato, las amenazas. Recordemos el caso de un municipio aquí cercano a la ciudad, San José Pinula, donde el propio candidato a alcalde era quien estaba asesinando a los otros, y luego él finge un autoatentado. Entonces solo ahí te da un parámetro de los niveles a los que se puede llegar por el poder. Ahora bien, nos quedamos con ese tema de los alcaldes, porque es precisamente en el interior de la República donde se da esta conflictividad. Ya lo mencionaste, quema de urnas a la hora del cierre de los centros de votación. Ya hemos visto que seguidores de tal o cual partido van e incendian cosas, tiran todo. ¿Cómo se puede preparar el Tribunal Supremo Electoral para esto? Porque son consecuentemente casi las mismas regiones. En Senaú, Taverapaz, el oriente del país, acá muy cerquita en Santa Rosa, o sea, ya se sabe dónde puede ser la cosa. Sí, yo creo que ahí el tribunal va a tener que establecer una coordinación muy estrecha con el Ministerio de Gobernación. Uno de los mecanismos, aparte de todo el tema de prevención, es detectar quiénes son esos líderes a nivel local que incitan a la violencia. Y al menos en la ciudad, y sobre todo en ciertas zonas de la ciudad capital, ya se tiene todo un sistema de cámaras a través del cual se puede identificar a las personas y proceder a sancionarles. En el interior habría, sobre todo en los centros de votación y en los municipios donde hay esta conflictividad que, como bien decías, ya es reiterada, ya es marcada, no en un proceso electoral sino en varios, establecer ese tipo de mecanismos de prevención y de disuasión. No esperar que se den los hechos, sino anticiparse a ellos. Se tiene cómo hacerlo. El tribunal ha sido felicitado en más de una ocasión por sanciones tan fuertes y tan severas, por ejemplo, como al Partido Patriota, el partido oficial. Sin embargo, de cara ya a las elecciones, ¿tú crees que el perfil de la gente que está allí representada puede ser de gente que se va a mantener firme en sus decisiones? A veces pareciera que tiene ese estira y encoge, a veces es muy duro y luego como que se retracta. Y estamos hablando también de la campaña anticipada. Ya estamos muy cerca del 2 de mayo, cuando sea la convocatoria. ¿Crees que realmente se está fortaleciendo el tribunal? Yo creo que hay personas relativamente nuevas en el tribunal a todo nivel, es decir, hay en el Departamento de Relaciones Políticas, en el Registro de Ciudadanos, hay 2 personas que tienen mucha experiencia, tienen trayectoria a lo largo de toda su carrera en el tribunal. Sin embargo, son personas que están nombradas de manera interina, es decir, uno dice, bueno, ¿por qué no los formalizan su relación laboral? Porque eso también puede incidir. Hay personas como la Inspectoría del Tribunal y el auditor que son nuevos, son relativamente nuevos, son recién nombrados. Y en cuanto al Pleno de Magistrados, hay un fenómeno interesante. Muy difícilmente votan de manera por consenso.
o votan los 5 pues de una misma manera, votan 3, votan 2, etcétera. Considero que ahí hay personas de experiencia, pero evidentemente creo que es un tema de carácter el que tienen que tener, de compromiso con el país, porque si no, sí se les puede ir de las manos si el tribunal, en la medida que demuestre debilidad y poca unidad en sus decisiones, así va a promover que los partidos cada vez violen más la ley. Hablando de violar la ley, Marvin, uno puede ver en varios alcaldes que andan promocionando, o sea, lo que no hicieron en 3 años lo quieren hacer en un par de meses. Construcción de puentes, estadios, canchas deportivas, centros de salud, vallas tapizadas, uno va por carretera al Pacífico, uno va por carretera al Atlántico, o sea, los alcaldes quieren hacer en un par de semanas lo que no hicieron en 3 años. ¿Qué puede hacer el tribunal ahí? Mira, eso sí es difícil de controlar por parte del tribunal porque son ya estrategias muy puntuales las que utilizan los alcaldes. El caso más típico es, por ejemplo, construir o reparar o darle mantenimiento a una carretera que va a varias comunidades. Entonces condicionan a las comunidades, dicen, bueno, si usted vota por mí, le termino de construir la carretera, le termino de adoquinar la calle, le termino de ampliar la escuela. Es decir, empiezan a hacer obras parciales, ¿no? Empiezan este año y los condicionan a que si ellos son reelectos, les son finalizadas el próximo año. Eso está en todo, se da lamentablemente en muchos lados. Muchas municipalidades contratan deuda en este año para poder tener mayor capacidad financiera de financiar proyectos. Entonces el límite que tienen ahí es el financiamiento. Entonces ahí es difícil porque el tribunal no tiene ámbito de competencia en esa materia, más allá de lo que puede hacer la Contraloría General de Cuentas, que es otro factor que preocupa por el tema del finiquito. Ya vimos un caso reciente de la exdiputada Julia Maldonado. Entonces ahí de verdad se necesita una coordinación entre finanzas públicas por el tema de presupuesto, la Contraloría en el tema de control y el tribunal, pero yo no creo que el tribunal tenga esa capacidad porque es meterlo a muchos ámbitos de acción y este año el tribunal, encima de que ya tiene problemas porque no se le ha otorgado el presupuesto para el tema electoral, yo sí veo difícil poder llegar a ese nivel de control. Marvin, aprovechando que estás acá, el plan para la prosperidad, ¿crees que sea un elemento que utilicen los candidatos para tratar de ofrecer temas no demagógicos, porque te ofrecen el cielo y la tierra, pero cosas realmente que puedan ocurrir, o crees que podría ser utilizado en lo que está ocurriendo ahora mismo, esta alianza con Estados Unidos y nuestros hermanos de Centroamérica para buscar beneficios particulares? Por decirte algo, decir, con el plan para la prosperidad, si vamos con tal partido, nosotros sí vamos a poner escuelas. ¿La gente puede tener esa medición? Bueno, los alcaldes, los candidatos a todo nivel, diputados, más que todo alcaldes o incluso presidente, pueden utilizar ese argumento. En el caso... pero no lo veo tan probable, no en muchos casos. Primero, porque creo que hay desconocimiento del plan. Es decir, segundo, no creo, si no conocen la ley o la violan, no creo que tengan, algunos la tendrán, otros no, de hacer ese análisis. Aparte que el plan está focalizado en 51 municipios del país, no es en todo el país, y creo que muchos candidatos no saben ni siquiera si su municipio está dentro de esos 51 municipios, ni los 4 ejes que tiene el plan. Entonces podría ser utilizado por alguien que sea un poco acucioso, que investigue, que trate de decirle a la gente, bueno, con eso las remesas van a mejorar, los migrantes esto, lo otro, pero es una posibilidad, ya les dimos el chivo acá. Un buen estratega resultaba. Marvin, otro tema, ¿le dará tiempo a la CICIG a presentar este informe que anunció con bombos y platillos el año pasado, de señalar qué partidos políticos y qué candidatos estarían recibiendo dinero ilícito para sus campañas en este año? Yo creo que sí le podría dar tiempo. Quizá no tenemos el dato a qué nivel lo podría hacer, con qué nivel de profundidad, o si va a agarrar casos emblemáticos y no, es decir, algunos casos más puntuales y no extenderse tanto. Una de las características que ha tenido la actual administración de CICIG es que trabaja de manera bastante discreta, es decir, hasta que no hay resultados no los da a conocer. Incluso en algunos casos hay casos que ya están investigados, que ya se tiene la documentación, la prueba, pero no se sacan, sino que se espera el momento oportuno para hacerlo. Entonces yo creo que sí, esperemos que lo hagan, porque creo que sería un tema que sí podría ayudar a de alguna manera transparentar un poco más el proceso electoral. ¿Y una CICIG para el Triángulo Norte, como lo mencionó Joe Biden?
Creo que sería lo ideal porque tenemos los tipos de crímenes o de delitos que persigue la CICIG muchas veces tienen conexiones con el resto de países. El tema, todo el Estado paralelo que funciona ya no es un Estado paralelo que funciona entre las fronteras del país, sino son ya corporaciones transnacionales vinculadas con El Salvador, vinculadas con Honduras. Veamos el caso, por ejemplo, recordaremos el caso de los diputados salvadoreños asesinados en el país. Había una estructura paralela muy clara vinculada en dos países. Sí. Entonces ese podría ser un caso, por ejemplo, para CICIG, digamos, casos similares. O el tema de financiamiento y de narcotráfico entre Honduras y Guatemala, que también es una noticia que recientemente, el día de hoy, dieron ustedes a conocer. Entonces, ese tipo de casos creo que serían ideales para una CICIG del Triángulo Norte. Finalmente, y muy breve, porque nos tenemos que ir ya. ¿Cómo ves el actuar del presidente de la República? ¿Se ha metido o no a la campaña? Por supuesto, yo creo que se ha metido, y más que el presidente, la estructura del aparato público se ha metido, la utilización de recursos públicos, de autobuses, lo hemos visto, la proclamación del candidato del partido oficial Sinibaldi, la movilización que hizo el gobierno de condicionar incluso a muchos empleados de la administración pública. Nosotros conocemos casos donde nos decían, bueno, mi tarea, la cuota que me pusieron a mí fue llevar 10 buses. A mí me lo dijo alguien que trabaja en Jalapa, por ejemplo. Entonces, por supuesto que existe esa manipulación, más allá de que el presidente se haya metido o no, pero aunque sí lo ha hecho, ha permitido que eso suceda como jefe del Ejecutivo. Y no debiese ocurrir, sin duda. Bueno, Marvin, gracias por acompañarnos. Marvin Flores de Acción Ciudadana, hoy hablándonos acerca de la campaña anticipada y otros aristas también interesantes, porque pues los candidatos están a más no poder. Han puesto a funcionar sus maquinarias para empezar ya una campaña con más fuerza, aún cuando no hay una convocatoria per se, ya que las multas, dijimos, apenas alcanzan en total un poco más de $9.000, nada más.